Muy bien, buenas tardes. Estamos en semana 14 en Turbomáquinas, en el tema de aire comprimido, la segunda parte de esta semana, y vamos a estar hablando, como se les mencionaba antes de que empezara a grabar, sobre los apuntes 2 y 3 de aire comprimido. Vamos a estar hablando sobre futuras ampliaciones, sobre el caudal máximo versus el caudal de diseño, sobre el factor de utilización. Los materiales los tienen disponibles tanto en el equipo, en el team de Turbomáquinas, como en la sección de documentos de Tech Digital. Vamos a empezar a compartir. Okay, en este momento creo que están viendo todo mi escritorio y habíamos quedado por ahí. Si lo ven, si lo recuerdan, habíamos quedado en esta línea. Dice, por cada ACFM que entregue el compresor seleccionado, por cada ACFM que entregue el compresor seleccionado, se requieren 4 galones de depósito. En ese criterio habíamos quedado para estimar el volumen mínimo del depósito de aire comprimido. Vamos a continuar. Vamos a continuar sobre este mismo ejercicio que era el ejercicio que estuvimos hablando en la última lección. Para este ejercicio, recuerden que la suma, en este caso, porque no nos advierte nada, no nos dice lo contrario, estamos asumiendo que todas las salidas, todos los usuarios conectados a esas salidas, 1, 2, 3, 4, 5, recuerden que iba a aportar un consumo, iba a requerir del compresor un consumo de 48 SCFMs. Pero como el compresor iba a estar instalado en Cartago, recuerden, 48, sumemos 10 más 15 más 5 más 12 más 6, eso da 48 SCFMs, 48. Pero como el compresor va a estar instalado en Cartago, entonces tenemos que actualizar ese flujo estándar a un flujo actual. Por eso es que ahí en el extremo superior izquierdo del dibujito vemos 65 ACFMs, porque si tomamos 48 y lo multiplicamos por el factor multiplicativo, asumiendo que el factor multiplicativo para este ejercicio es únicamente dependiente del sitio geográfico o la presión atmosférica, acompañen, muchachos, multipliquemos para repasar eso. 48 por 1,35, eso nos da 65 ACFMs. Ese es el caudal máximo. O sea que el compresor debería ser seleccionado esperando al menos suplir 65 ACFMs para que el compresor haga lo mismo que haría el compresor como si estuviera instalado a nivel del mar. Por eso es que por eso es que pasamos de SCFMs a ACFMs. Tenemos que actualizarlo, porque el compresor no va a estar instalado a nivel del mar. Recuerden que a nivel del mar la condición estándar es de un bar, pero es que el compresor va a estar succionando en un lugar cuya presión atmosférica es menor, el flujo es menos denso y por tanto para jalar el mismo flujo másico necesito más flujo, más caudal. Por eso es que paso 48 hasta 65. Pasamos de 48 SCFMs estándar a 65 pies cúbicos por minuto actuales. Bueno, ahí de eso estuvimos hablando la semana pasada, pero aquí hay varias cosas que no reconocemos, o hasta el momento no he reconocido. Uno, cuando el compresor trasiega o inyecta ese flujo de aire comprimido al sistema, hay algo que no estoy reconociendo. Y es que dependiendo de la tecnología para la distribución del aire comprimido, o sea, las tuberías, habrá fugas. Habrá fugas y hay que considerarlas. No siempre, pero normalmente, o sea, hay que considerarlas o considerarlas a cero o considerarlos a un valor diferente de cero. Porque el compresor no solamente tiene que suplir a la demanda, sino tiene que compensar la fuga. Porque si no reconozco que dependiendo de la tecnología de la distribución, la tecnología con lo que distribuye el flujo, que es las tuberías, no reconozco la presencia, aunque sea cero, de las fugas, lo que voy a tener es que voy a tener un flujo menor del que le quiero en 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo primero que no reconozco hasta el momento, en el discurso de hasta el martes pasado. Lo segundo que no reconozco, no he reconocido, es que será cierto que 1, 2, 3, 4 y 5, esas salidas, o esos usuarios conectados a cada una de esas salidas, trabajan todas al mismo tiempo. Porque si trabajan todos al mismo tiempo, pues sumo todo y me da 65 ACFMs. Pero ¿qué pasa si las salidas 5 y 4 trabajan solo de 6 a 10 de la mañana? Y la salida 1 y 3 de 12 a 2 de la tarde.
y la salida 4, y la salida, ¿qué dije? 4 y 5, la salida 1 y 3, perdón, de 2, ¿qué dije? De 12 a 2 de la tarde, y la salida 2 solo consume de 4 a 6 de la tarde. Entonces, el compresor debe seleccionarse a la demanda máxima. Pero ¿cuál es la demanda máxima horaria probable? No necesariamente la suma de todo. Tengo que analizar cuánto y a qué hora es la demanda máxima para seleccionar el compresor en función de la máxima demanda promedio horaria. Así como cuando estábamos hablando en sistemas de suministro de agua. Hasta este momento no hablaba, o sea, en mi discurso no hablé nada de eso. Entonces, para ustedes y para mí fue lo más sencillo fue sumar todo, pero eso no siempre es cierto. Recuerden, el compresor selecciona a la demanda máxima, pero la demanda máxima no siempre es la suma de todo. Otra cosa que no he reconocido, no he hablado, es que será posible que a la tubería principal o de esas tuberías secundarias, de A a B o de B a D o de B a F o de B a G, eventualmente necesite conectar una nueva línea de producción, un nuevo equipo, un nuevo usuario. ¿Será posible que vengan futuras ampliaciones? Y si vienen las futuras ampliaciones, ¿cuándo vendrán esas futuras ampliaciones? En la medida en que yo reconozca eso, muchachos, y tenga claro y pregunte a producción, a la gerencia, yo pregunte, ¿habrán ampliaciones? ¿Vendrán ampliaciones? ¿Y cuándo vendrán? Porque si a mí me dicen, don Enrique Carnicer Rullo, en la literatura me dice que las futuras ampliaciones no deben superar el 20% de la capacidad del compresor, o de lo que yo requiero. O sea, que si yo requiero hoy 100 ACFMs, pues debería seleccionar un compresor a 120, al 20%, recuerden. El 20% de 100 es 20, 100 más 20, 120. Entonces debería seleccionar hoy un compresor a 120. Pero ¿qué pasa si yo les sigo contando el cuento y les digo que esa futura ampliación vendrá hasta dentro de 5 años? Hasta dentro de 5 años. Entonces, ¿qué hago? ¿Selecciono hoy el compresor al 100% de la capacidad o selecciono hoy un compresor cuya capacidad será a un 120%, pero esos 120% serán efectivos hasta dentro de 5 años? Muchachos, trabajar un compresor extraordinariamente grande con una demanda parcializada en esos 5 años representa trabajar el compresor con una baja eficiencia. Y eso representa un bajonazo, o sea, en cuanto a puntos porcentuales, representa una utilización pobre del recurso energético. Representa un costo muy alto de la energía. Necesito mucho, tengo que estar pagando un montón de dinero por mantener en movimiento el compresor y los costos operativos, ¿verdad? Incluyendo mantenimiento, por un compresor cuya demanda no es real. O sea, sobredimensionar el compresor me mata el bolsillo o el de la presa. Y es una pobre utilización del recurso energético. Todo eso no lo he mencionado y tengo que hablarlo. Y a eso vamos. Dice, para este equipo se supuso que los equipos estarían operando de forma continua durante toda la jornada laboral y los sistemas de aire comprimido normalmente no operan de esta forma debido a, dice la nota A, el tipo de usuario de aire comprimido, la herramienta neumática o máquina de proceso. Es decir, supongamos por un momento, muchachos, que la salida 5, enfoquémonos en la salida 5 aquí. Esa salida 5 es un taladro. Y decimos que el uso del aire comprimido puede ocurrir en cualquier momento entre las 6 de la mañana y el mediodía. O sea, que en cualquier momento de ese horario, un operario va a activar el taladro para hacer un hueco. Dice, entre las 6 a las 10 de la mañana, en cualquier momento, pero no está diciendo que el operario va a llegar a las 6 de la mañana, se pone su ropa de operario, de trabajo, y activa el taladro y mantiene el gatillo activo desde las 6 hasta el mediodía. Y se va a tomar agua, y se va a tomar el café, y va al baño con el usuario activo. ¿Lo ven? O sea, que tenemos que reconocer también, que cosa que no lo he dicho, que dependiendo de los usuarios que estén conectados a 3, para la selección del compresor hay que reconocer el tipo de usuario y el tiempo
probable de consumo de aire comprimido. Vean, no es lo mismo, suponiendo que que la salida 5 hay un taladro, y ustedes se imaginan taladrando. Imagínense ustedes haciendo un hueco, taladrando. No es lo mismo el tiempo de consumo de aire comprimido para hacer un hueco, que eventualmente la salida 5, pero la salida 1, que es una pistola de impacto para meter un clavo. Ustedes hacen ¡pa! Y meten el clavo. O sea, que el uso del aire comprimido fue muchísimo más corto que el tiempo de uso del aire comprimido para hacer un hueco, o para limpiar, o para mover un brazo robótico. Eso que estoy hablando, muchachos, tiene que ver con el tiempo efectivo de uso del aire comprimido. Y eso repercute en la selección y robustez o tamaño del motor del compresor y finalmente el compresor. O sea, que lo que quiero decirles es a este momento, muchachos, es que probablemente para esta aplicación, si yo empiezo a meter todas estas variables, probablemente no necesito un compresor que me entregue un caudal máximo de 65 ACFM. Tal vez necesito algo mucho más pequeño. Y a eso vamos. Vamos a tratar de seleccionar un compresor que se adecue mejor a mi carga probable máxima, que ya, según todo esto que estoy diciendo, no será 65 ACFM. Sigo leyendo. B, algunos... Opa, dime. Bueno, tal vez para ahí va, pero entonces para el aire debe existir también como una especie de tabla como la de Hunter actualizado. Claro, Okay. algo así. Ahí llegaremos, ¿sí? Claro. Entonces dice, la nota A dice, el tipo de usuario de aire comprimido, herramienta neumática o máquina de proceso. O sea, la selección del compresor no solamente está en función de los tiempos de operación, o sea, de las jornadas en las cuales esas salidas operan, sino también del tipo de herramienta que está conectada en cada una de las salidas. Esto va a repercutir en la selección y robustez de ese compresor. B. Algunos procesos consumen aire comprimido solo en algunas horas de la jornada laboral. Sobre la nota A, dice ahí. Estoy aquí, muchachos. La nota A y ahora la nota A. Algunas máquinas o herramientas neumáticas no consumen aire comprimido. No consumen aire comprimido todo el tiempo. El coeficiente de uso, ya estoy metiendo un valor probable, de probabilidad. Estoy introduciéndoles este concepto. El coeficiente de uso. Coeficiente de uso aquí, coeficiente de uso. El coeficiente de uso o de utilización se define como la fracción de tiempo fracción del tiempo de funcionamiento en la cual la máquina consume aire comprimido. Normalmente, desde su manufactura, los equipos son probados por el fabricante o han sido evaluados en sitio por el fabricante para estimar porcentualmente el uso efectivo de los útiles o máquinas neumáticas. Normalmente los tiempos de observación son suficientemente grandes o representativos. Un ejemplo, ayúdenme. Así, por ejemplo, de una observación de 60 minutos, es un caso en particular, 52 minutos fueron de consumo efectivo. Entonces, a ver, si en un periodo de observación yo me senté a ver a un operario utilizar un útil neumático y observé que de 60 minutos, 52 minutos fueron de consumo efectivo del aire comprimido. Entonces, ayúdenme ustedes, muchachos, ¿verdad que si dividimos 52 entre 60, háganlo ustedes, muchachos, para ver si lo hice bien. 52 entre 60, ¿verdad que les da 87%? Pueden decirme que sí o no. Es correcto, profe. Muy bien. Ven, entonces eso, muchachos, significa que si yo tuviese un usuario en particular que consume 100 CFMs, demos un ejemplo, 100 CFMs, el aporte probable del compresor a esa salida no es 100 CFMs, es el 87% de 100. ¿Me siguen? Pero no me malinterpreten. Cuando el usuario consume aire comprimido, consume 100.
Pero estamos pensando en este momento, así empecé el discurso de esta tarde, estoy pensando en la selección de aquel compresor que va a alimentar probablemente a esa salida. La salida consume 100. O sea, el diámetro del bajante que va a llevar aire comprimido a ese equipo, ¿cuánto consume? Será para 100 CFMs. Pero estoy pensando en este momento de cuánto es el consumo, el aporte probable del compresor a esa salida. Será de un 87% de 100, o sea, 87 CFMs. Esta razón porcentual se le conoce como el factor de uso o coeficiente de utilización. Yo creo que para ustedes es comprensible, muchachos, que el coeficiente de utilización de una pistola de impacto para meter clavos es muchísimo más pequeñito. Ese factor es muy pequeño en comparación a una lijadora. ¿Verdad que sí? Probablemente ustedes están lijando una superficie ahí de madera, pues el consumo de aire comprimido en tiempo es mucho mayor que el tiempo de consumo para meter un clavo. Esta información es publicada por los fabricantes o la literatura, o puede determinarse en el laboratorio. Entonces, obsérvese esa tabla. Y les advertía justamente que, por ejemplo, el factor de utilización para una pistola de impacto es apenas de un 10%, mientras que para un taladro neumático es de 30%, o para una lijadora es de 40%. Ok, vean la nota B. La nota B se refiere, vamos a ver, se refería aquí. Estamos acá. Nota B. Algunos procesos consumen aire comprimido solo en algunas horas de la jornada laboral. Vamos a ver qué dice la nota B. El consumo de aire comprimido en un sistema es dinámico y rara vez la demanda es constante. La demanda es variable porque las líneas de producción producen en horas específicas, por lo que se presentarán horas pico y momentos de bajas demandas. Conocer los tiempos de consumo es importante en la estimación de los consumos máximos probables que debe suplir el compresor. Entonces, mucha hablada, pero ustedes eso ya lo sabemos desde suministro de agua. O sea, en un sistema real es muy poco probable que esto ocurra. Que ustedes consuman, que en su casa ustedes consuman la misma cantidad de agua todo el día, las 24 horas. Eso es poco probable. Tendría que ser una línea de producción muy particulares para que en un rango de tiempo más o menos larga se esté consumiendo más o menos la misma cantidad de agua. En una red de aire comprimido es muy usual, pues más bien que tengamos casos como estos, ¿verdad? Que tengamos casos en donde es común que los sistemas tengan un comportamiento dinámico y la demanda no sea constante. Lo cierto es que el compresor o compresores tienen que suplir el piconazo, ese pico que llamamos el caudal máximo. Ese caudal máximo no es el caudal máximo probable horario, pero hace el caudal máximo instantáneo horario. O sea, en un momento dado se va a demandar eso y el compresor tiene que estar listo para suplir eso. La selección del compresor o compresores debe procurar abastecer ese caudal máximo, ese pico. Ejemplo. Vamos con un ejemplito. Presten atención. Vean que tenemos 10 salidas. 10 salidas. ¿A qué me refiero por salida? Vamos al esquemita otra vez. ¿Qué es salida? La salida, muchachos, es una línea de producción en el área de trabajo. O sea, esta es la salida 5, esta es la salida 4, esta es la salida 1, esta es la salida... Pero en el caso que vamos a hablar a continuación, son 10 de estas. Las tuberías, muchachos, obsérvese que tenemos una tubería principal, tenemos tuberías secundarias, y estas tuberías, obsérvese, se llaman bajantes. Como su nombre lo dice, bajan. Y obsérvese cómo el aire comprimido se toma de la tubería secundaria para llevar aire comprimido a la línea de producción, a la zona de trabajo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Si lo ven, muchachos, estamos tomando el aire comprimido por la parte de arriba. ¿Lo ven? Por la parte de arriba de la tubería, no por la parte de abajo. No se hace una T y se lleva el aire comprimido por la parte de abajo, porque si lo tomamos por la parte de abajo, lo que estaríamos haciendo es procurando o incentivando a llevarle condensado, llevarle agua
al usuario. Entonces lo tomamos de la parte de arriba para evitar llevar más humedad, más condensado. Eso se llama cuello ganso, muchachos. Ese cuellito, esa configuración, le llamamos cuello de ganso. Cuello de ganso. Y pues básicamente es una configuración de codos, ¿verdad? Que hacen esa forma para asegurarnos de suministrar aire comprimido lo más seco posible. Ok, vamos con el ejemplo. Síganme con atención. Tenemos 10 salidas, 10 usuarios. Ojo con la cantidad. Tenemos salida, vean, 1 al 10, la descripción del equipo, la cantidad, la presión, el flujo unitario. Vean, dice el consumo unitario en SCFMs, en flujo estándar. El factor, entiéndase, factor de utilización. Y son los que están estipulados ahí. Y los horarios de consumo de aire comprimido. En este caso, muy importante, ¿de dónde saco yo esa información? No tengo que inventármela, muchachos. No tengo que inventármela. Eso es entrevistando, preguntando a la franquicia, a producción. Y si observan, hay un horario no estipulado. Hay un horario no estipulado. Este horario. ¿No? Perdón, ya me equivoqué. Un segundito. Ven aquí no. Perdón, ese no. Espérense porque no me puedo marcar. Ahí. Ven, en ese horario no está estipulado. Desde que puedo pensar. O sea, piensen, muchachos, de que la red de aire comprimido no está construida. Si estuviera construida, muy fácil, me siento a observar a ese atornillador reversible de 6 milímetros de diámetro que está en la salida 4. Pero si lo estoy diseñando por primera vez, pero no logro encontrar, no logro información, pues no me voy a complicar. Voy a decir que trabajan los dos turnos diarios, porque vean que eso va en general, con solo ver la información de horarios, se está trabajando en general desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea, en cualquier momento, los dos turnos, ese atornillador reversible en la salida 4 puede consumir aire comprimido. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque observen los horarios. El horario más madrugón es a las 6 de la mañana y el horario más tarde es a las 10 de la noche. Entonces yo puedo pensar, viendo esta información así nomás, de que se está trabajando, esta empresa trabaja 2 turnos diarios de 8 horas cada uno. El primer turno de 6 de la mañana a las 2 de la tarde y el segundo turno de las 2 de la tarde a las 10 de la noche, 8 horas cada uno. Muy bien, vamos. ¿Qué tengo que hacer, muchachos? Ubiquémonos. Lo que estamos tratando en este momento es de seleccionar el compresor, nada más. Y tal vez después del compresor, pues podemos proyectar el volumen mínimo del depósito de aire comprimido y después vamos a poder seleccionar el secador refrigerativo o el de absorción o el de absorción, dependiendo de la calidad del aire comprimido. Que eso es lo que vamos a empezar a hablar la próxima semana, del secador, de la calidad del aire comprimido, de la normativa para la calidad del aire comprimido, pero sigamos. A ver, pensemos. ¿Cuánto flujo? O sea, la intuición inicial debería decirme que el compresor tiene que aportar a la salida de uno cuánto flujo en SCFMs. ¿Cuánto, muchachos? Díganme. Y lo primero que debería pensar, si yo no supiera mucho de esto, diría, Dave, el compresor debería aportar 60 SCFMs. ¿Verdad que sí, muchachos? Porque 2 por 60, 2 por 60, perdón, 2 por 30 son 60. Pero ya les dije que no, que debido al factor de utilización, el compresor debe aportar esa salida no 60, sino el 50% de 60. ¿Está claro, muchachos? Para la salida 2, pues debería ser 1, perdón, estoy marcando demasiado. 1, a ver si puedo marcar aquí. 1 por 20. El factor de utilización es de un 100%. Entonces, el compresor debería aportar 20 a ese tanque aeroneumático. Recuerden que los tanques aeroneumáticos funcionan con aire comprimido. Estoy diciendo que el tanque aeroneumático se convierte en un usuario de aire comprimido. La etiquetadora debería ser 2, porque tienen 2 etiquetadoras,
por 40. Y cada etiquetadora tiene un factor de uso de 25%. Entonces, 2 por 40 por un 25%, o sea, por 0,25, debe ser el aporte probable del compresor a esa etiquetadora. Pero no me malinterpreten. Cuando las dos etiquetadoras consumen aire comprimido, al mismo tiempo consumen 80, porque 2 por 4 es 80. Y probablemente el bajante debe ser seleccionado para 80 SCFMs. Pero no estamos hablando del bajante, estamos hablando del compresor. Y así sucesivamente, muchachos, con cada uno de las salidas. Pero hay otra variable aquí a discusión, muchachos, y son los horarios de consumo. ¿Cuándo y cuánto es la demanda máxima? Y para eso nos ponen los horarios de consumo. Entonces, ¿qué hago? Vean, enfoquémonos para el primer ejemplo. Enfoquémonos en el primer ejemplo. Llenadora de neopreno. El aporte probable del compresor a esa salida, dijimos que era 2 por 30 por 0,5. O sea, 30. Y de 6 a 2 de la tarde. Y eso, muchachos, lo vamos a llevar a algo que, ¿lo ven? ¿Ven ustedes aquí? Ahí está, la salida 1. 2 por 30 por 0,5, 30. 1 por 20 por 1, 20. Estoy con la salida 2. Salida 3. Dice, son 2 por 40 por 0,25 y eso da 20. Vean que aquí está el factor de utilización en porcentaje. Cuidado. Salida 4. Sería 3 por 20 por 0,25, eso da 15. Y así sucesivamente. Una vez que tengo esta información, lo que hago es construir algo que le voy a llamar horarios de consumo, que es como jugar Tetris, algo así. Yo le digo como jugar Tetris. Vamos a llevar cada uno de estos datos, muchachos, cada uno de estos datos los vamos a llevar según los horarios de consumo a un horario de consumos, de tal forma de construir algo así. ¿Ven? Hice algo así, vean qué bonito me quedó. Y empiezo a analizar en términos de bloques horarios cuándo y cuánto es la demanda máxima. A ver, obsérvese. Vean, ¿quién está presente? ¿Quién y cuánto es lo que está presente de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana? ¿De dónde saqué 6, 10, 2, 5 y 10 pm? De los horarios de consumo que están en la tabla superior. A ver, ayúdenme, muchachos. Sumen lo que esté presente de las 6 a las 10 de la mañana. Necesito, muchachos, despréndanse un momentito de mí para que no sea monótono y demuestren o corroboren que esos 203 SCFM son correctos. Entonces sumen 30 más 20 más 15 más 64 más 40 más 16 y más 18. Da 203. Ayúdenme, muchachos. Sí, está bien. Sí, profe. Excelente. ¿Ven? Uno va sumando lo que coincide en términos horarios. Lo que no, no. Vamos. Ahora, de las 10 a las 2 de la tarde, ayúdenme, muchachos, vamos a sumar lo que coincide entre las 10 a las 2. Vamos, sería, veamos, la salida 1, la salida 4, la salida 6, la salida 8, la 9 y la 10. Sumen, a ver si efectivamente da 183. Sí, señor. Muy bien. Ahora vamos, otro más, 2 más y salimos de esto. Vamos, muchachos, lo que esté presente de las 2, coincidentemente, lo que intersecta de 2 a 5 de la tarde. La salida 3, la salida 4, la salida 5, la salida 6, la salida 7, la salida 8 y la salida 10. A ver si me da 253. Sí, profe. Muy bien. Y ya para terminar esto, muchachos, y les digo, recuerden, el caudal máximo no es la suma de todo, ¿lo vieron? Porque hay que analizar todas estas variables que estamos conversando. Y vean que hasta el momento no he hablado ni de fugas ni de ampliaciones. Lo único que estoy hablando es del factor de utilización y ahora agregué a la mezcla del queque, agregué a esta receta del queque, agregué el concepto de horarios de consumo.
A ver, sume lo que esté presente coincidentemente entre las 5 y las 10, que sería el bloque 3, el 4, el 5 y el 7. El único que coincide. A ver si da 131. ¿Sí nos da 131, muchachos? Sí, señor. Muy bien, entonces, ¿cuándo y cuánto es la demanda máxima? Pues el cuánto es este. 253 SCFMs. Y ocurre de 2 a 5 de la PM. O sea, me volví en oráculo, en pitonizo. Logré predecir. No es la suma de todo, es la suma máxima probable horaria. ¿Ven? Por eso hablamos de consumo máximo horario, probable horario. Ahora, eso es en SCFM. Recuerden, ¿hacia dónde vamos? No perdamos claridad del destino. El destino es seleccionar el compresor. Este compresor está en Cartago. Vamos a decir que está en Cartago, para hacerlo sencillo. Y sabíamos que si está en Cartago, el factor multiplicativo era 1.35. ¿Cómo sabía yo eso? Bueno, perdón, no están perdón, aquí no es en Cartago, aquí se complicó aquí. Porque voy a asumir de que está en Barrio Aranjuez. ¿Por qué estoy diciendo que es Barrio Aranjuez? ¿Por qué no? No me dice lo contrario. Es para ponerlo interesante esto. Si asumimos que el compresor será instalado en Barrio Aranjuez, donde la presión atmosférica es de 0,883 bar o 883 milibares o 883 hectopascales, nada de esto tengo que especular, muchachos, fue tomado del Instituto Meteorológico Nacional. Ven ahí está la información de la estación automática en Barrio Aranjuez. Si multiplico 0,883 por 14,7, eso me da 12,98. 12,98. Y con ese valor, muchachos, voy a determinar el factor multiplicativo, que en este caso, interpolando, me dio 1,3. Y ustedes dicen, profe, ¿cómo fue eso? ¿Cómo obtuve el 1,3? Vamos, voy a regresarme. Recuerden, muchachos, disculpen que lo voy a hacer pasar rápido, pero eso está dentro de este mismo apunte, creo, me parece. Creo que sí. Vamos a ver si era cierto. ¿Era cierto aquí? No, está en el apunte 1. Está en el apunte 1. Ok. Desvíen la mirada porque los voy a marear bajando otra vez. Ok. Vamos al apunte 1. ¿De dónde obtuve ese 1,3? Recuerden, 12,98. Recuérdenme este valor, 12,98. Voy a buscar el apunte 1. El apunte 1. Voy a buscar apuntes 1. El apunte 1, muchachos, decía, muy bien, ahí está. Este es el número 1. Recordemos esto, de la tablita esta. Cuidado los mareo. Y vamos a esta tablita. Está al final. Y esto lo conocíamos desde ventilación. Ahora sí. ¿Cuánto era? 12,98, ¿verdad? 12,98. Entonces, 12,98, muchachos. 12,98. O sea, 12,98 está aquí. Entonces, interpolen, muchachos, a 12,98 para determinar el factor multiplicativo. ¿Cuánto les da, muchachos? A 12,98. Yo dije así, yo no me compliqué, yo dije 1,3, pero es 12,98. El asunto es que no puede ser 1,35 porque 1,35 si estuviéramos en Cartago o en las zonas cercanas aquí a Cartago. Entonces, vean que pues básicamente es 1,3, está por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ese fue el valor que me llevé aquí, dije 1,3. Entonces, 12,53 por el factor multiplicativo me da 397 ACFMs. A ver, esa es la demanda máxima probable horaria que requiere mi sistema. A ver, muchachos, díganme, predigan, ¿de cuántos HP necesito el motor del compresor de tornillo? ¿Qué hacíamos? Tomábamos 329 y lo dividíamos entre 4,6. Recuerden que el 4,6
es el valor promedio de desempeño volumétrico por unidad de compresión. Entonces, 329 entre 4,6, ¿cuánto les da? Como unos 70 caballos por ahí. Ok, muy bien. Es 71 y pico. Necesito 71. Bueno, aquí yo me puse un poquito, no muy creativo, y dividí entre 5, ¿de acuerdo? Pero no es que esté mal, ¿de acuerdo? Nada más que tomé un valor específico, no el valor promedio. A ver, pero no está mal haber tomado eso, porque yo les dije, muchachos, recuerden que el desempeño volumétrico de los compresores de tornillos oscilaba entre 4 a 5, ¿de acuerdo? Lo mejor sería tomar el valor promedio, pero más o menos como 70 caballos es lo que yo necesito. Bueno, a continuación, lo que íbamos a hacer a continuación era ir a seleccionar el compresor. El compresor no se selecciona con este valor, porque eso se llama estimar. Esos 66 se obtuvo de estimar. El dato para entrar a el catálogo es 329, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seleccionar. Ojo, 329. Entonces vamos a seleccionar en este momento, muchachos, 329. Vamos a seleccionar un compresor a 100 PSI que me dé al menos 329, no que me den al menos los 66 caballos. Cuidado, no me mezclen estimar con seleccionar. Eso es lo que decíamos la última lección. Algo adicional que deberían preguntarme es, profe, ¿por qué a 100 PSI? Yo les digo, muy bien, aunque no me lo están preguntando, pero imagínense que se están preguntando en este momento, supongamos que puedo leer sus mentes y que se preguntan, ¿por qué a 100 PSI? ¿Por qué no a 125? Yo les digo, muy bien, pero es que a este momento del curso no sabemos diferente. Necesitamos un poquito más de fuego en el horno, un poquito más de tiempo para poder discriminar si realmente será 100 PSI o a 110 o 103 o a 140 o a 150. Por el momento, consideremos que a 100 PSI vamos a seleccionar los compresores. Profe, igual sí. Los datos con los que se calcularon decía 90 PSI. También, digamos. Sí, Borbón, pero eso, vea, está bien. El asunto es que, Borbón, esa presión de 90 PSI, esa es la presión de operación del usuario, no del compresor, ¿está bien? O sea, esa es la presión a la cual debe trabajar el usuario. Y debemos reconocer que entre el usuario y cazamáquinas, donde están los compresores, hay un montón de tarros, un montón de cosas, un montón de filtros y secadores que generan pérdida de carga. Y puede ser que seteando a 100 PSI sea insuficiente para que el usuario le lleguen los 90 PSI. Pero a este momento no tenemos suficiente información para discriminar si será 90 suficiente o tengo que setear el compresor a 105 o a 187 PSI, ¿de acuerdo? Por el momento, por dogma de fe, me persino, como gusten, vamos a creer que necesitamos por el momento 100 PSI, pero ustedes y yo más adelante serán capaces de decirme, no, profe, ya esa hablada de los 100 PSI ya no sirve, porque ahorita próximamente los voy a empoderar. Entonces, obsérvese, muchachos, de que la solución, según Kaiser, para mi aplicación, en la cual necesito al menos 329 ACFMs, me lo resuelve este fabricante que se llama Kaiser, con el modelo CS91, y ven qué interesante. Me lo resuelve esta aplicación, muchachos, me lo está resolviendo, pero ahora con una capacidad de compresor, una capacidad o robustez de compresor mayor que la del promedio, ¿se acuerdan? Porque si uno de ustedes hace un momentito me dijeron que la capacidad, según la eficiencia volumétrica promedio en ACFMs por KHP, les dio 71. Cuando dividimos 329 entre 4,6, les dio 71. Pero Kaiser me lo está resolviendo, desgraciadamente para esta oportunidad, me lo está resolviendo con una potencia, con una robustez mayor que la del promedio. Normalmente Kaiser es bastante eficiente y normalmente aplicando restricciones, como acabamos de ver, me lo resuelve con potencias menores que la del promedio. Leamos esto que me lo brinqué rápido. Dice, para la selección del compresor en catálogo debe considerarse que el compresor debe suministrar al menos el caudal máximo. Al menos el caudal máximo. Pero vean, muchachos,
que el concepto de caudal máximo que hemos desarrollado hasta el momento únicamente estaba en función del SCFM y la ACFM. En ningún momento, hasta el momento, hasta este segundo, ha considerado las fugas y las ampliaciones. ¿Está claro? A eso vamos ahora a agregarle más sabor a la sopa, ¿de acuerdo? Por el momento se selecciona el compresor a una presión de 100 psi porque no sabemos nada mejor hasta el momento. Entonces la selección es el modelo CS91 que aporta, que trasiega 375 ACFM a 100 psi. ¿Ven qué importante es esto? Qué importante es decir el nombre con el apellido. Recuerden que en aire comprimido hay que decir el flujo y a qué presión. Porque ustedes me dicen, o yo les digo, mira, ¿quién está aquí presente? Ya no me acuerdo. No sé, María José, ¿está María José con nosotros? Bueno, creo que María José no puede hablar por Teams, pero digamos que está María José, y me topo a María José y le digo, mira, María José, es que tengo un compresor que me da 500 ACFM. Me dice María José eso. Entonces yo me le quedo viendo, ¿verdad? Como con una mirada incisiva, como diciendo, me estás diciendo algo, pero no te entiendo. O sea, muchachos, si me dicen que tienen un compresor que les da 500 CFM, yo me digo, yo, ¿verdad? Depende del auditorio, ¿verdad? Pero si ustedes me dicen, me los topo en la calle y me dicen eso, yo los vuelvo a ver con una cara incisiva, así empiezo a cerrar los ojos, ¿verdad? Como diciendo, mira, estuvo tantos años en el TEC y no sabe hablar bien, ¿verdad? Recuerden, hay que decir el nombre con el apellido, tienen que decir el flujo y a qué presión, porque si no, el flujo queda completamente indefinido. Recuerden que cuando una turbomáquina entrega un flujo gaseoso, un compresor entrega un flujo gaseoso, el flujo depende de la presión. Entonces, si ustedes me dicen que tienen un compresor que les entrega 500 ACFM, yo les digo, ajá, ¿y qué? ¿Pero qué presión? Porque si no, no me dice nada. No les estoy entendiendo. Están ustedes siendo completamente obtusos. Recuerden hablar bien cuando ya estén allá afuera en la calle. Observe que la estimación y la selección no resultan necesariamente en el mismo caballaje. ¿Lo vieron? Ustedes me dijeron que la selección es de 75 y la estimación de cuántos caballos fue de 71. No obliguen a que la estimación sea igual a la selección, porque recuerden que la estimación se basó en un valor promedio entre todos los compresores de tornillo del mundo. A veces se angustian porque la estimación no les da el mismo valor que la selección. No necesariamente les va a dar el mismo valor. Obsérvese que la estimación y la selección no resultan necesariamente en el mismo caballaje. La estimación es solo una idea general de la robustez requerida. Estos son algunos de los principales compresores que encontramos en Costa Rica. Ingersoll-Rand, ya tractomotriz, no muchachos, tractomotriz ya no nos trae Ingersoll-Rand, los trae el grupo Laes y los trae Distribuidora Cummins, el compresor de la Escuela de Electromecánica, el de 10 caballos que tenemos en el cuarto compresor, se lo compramos a Distribuidora Cummins. Suler me lo trae Corporación Font, allá también en Uruca. Kaiser, allá en Alajuela. Kaiser me lo trae una empresa de equipos neumáticos, fue una empresa fundada justamente por un egresado de mantenimiento. Quincy me los trae Central de Mangueras. Y Flotec nos trae una marca que se llama Atlas Copco, que es muy conocida y popular. También Atlas Copco produce generadores y transferencias para la parte eléctrica. A ver, el volumen mínimo. Recuerden, el volumen mínimo decía, por cada, escuchen, voy para acá, por cada ACFM que entrega el compresor seleccionado, reserve 4 galones. Si el compresor está entregando 375 ACFMs, multiplicamos eso por 4 y tiene que ser el volumen mínimo del depósito en galones. Y obsérvese entonces que nos dio un volumen mínimo de 1500.
Este 4, muchachos, ese de 4 galones parece como muy cajonero, ¿verdad? Usted me dice, ¿de dónde salió ese 4? Bueno, ese valor 4, muchachos, bueno, es un criterio que es un criterio de Suller y depende de varias cosas, depende del tipo del compresor. O sea, este 4 que estoy hablando es válido para compresores de tornillo, pero no así para compresores reciprocantes. Depende de la regulación del compresor, que es un compresor de tornillo, entonces el compresor de tornillo puede regularse por valores de frecuencia, por bypass neumático, y depende de la capacidad del tipo compresor, del flujo que entrega el compresor y el tipo de la regulación del compresor. ¿Qué era la regulación del compresor? Que lo vimos el martes pasado. Recuerden que dependiendo del tamaño del compresor o del motor del compresor, el compresor puede arrancar y parar. Tiene un sistema de arranque y pare. O puede tener un sistema de bypass neumático o un sistema por variación de frecuencia. Eso se llama. Hay otros que en los compresores de pistones que cuando se alcanza la presión máxima, para que el compresor no se apague, el motor no se apague, los compresores de pistones lo que hacen es que los cabezotes se abren, los cabezotes abren y descargan el aire comprimido a la atmósfera. O sea, el motor no se detiene, los pistones siguen moviéndose hacia arriba, hacia abajo, o hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, a la derecha, pero lo que sucede es que los cabezotes se liberan a la presión atmosférica y el compresor básicamente queda trabajando en vacío. Entonces, ¿para qué hacíamos ese toque? Recuerden, para evitar que las corrientes de arranque en cada ciclo de arranque y pare sean percibidos por el medidor de la energía. Y si eso ocurre, especialmente para compresores muy grandes, nos dan por la jupa, muchachos, en cuanto a la tarifa de la energía, la tarifa eléctrica por potencia. O sea, nos castigan demasiado y viene la factura muy alta, porque las empresas, no las residencias como nosotros, ellos tienen que pagar, las empresas tienen que pagar, las fábricas, etcétera, las industrias tienen que pagar por energía y por potencia. Ustedes y yo en las casas pagamos por energía nada más. Profe, una consulta. Opa. Uh-huh. ¿Por qué se usa para calcular el volumen mínimo del depósito el valor máximo de flujo de ese compresor y no del Q máximo del sistema de distribución de aire? Otra vez. Porque, vamos a ver, porque el depósito de aire comprimido recibe el flujo que entrega el compresor. ¿Está bien? ¿Está bien? O sea, el depósito debe recibir el flujo proveniente del compresor. No o sea, porque no vamos al revés. El flujo que requiere mi sistema, sí, lo tiene que entregar el depósito, pero es que el depósito está recibiendo el flujo máximo del compresor seleccionado. ¿Sí o no? Listo, sí, sí. Muy bien. A ver, este otro ejemplillo, a ver, vean. Cuidado con la cantidad de equipos por salida, con el consumo unitario y con los horarios. Pero a continuación, vean que dice, considere que todos los equipos en todas las salidas tienen un factor de utilización de 80%. Entonces, para poder determinar la demanda máxima, debo hacer los horarios de consumo y debo reconocer ese 80%. Donde dice el factor de todo, o sea, todos tendrán ese 80%. Ahí donde dice 80%. A ver. Esto, muchachos, es una práctica. Ahí dice, esto es una práctica. Esto es una práctica, entonces, ojo, es una práctica sugerida, pero cuando digo sugiero es que la hagan, no es tarea, no es tarea. Dice, determina el caudal total a manejar por el compresor en ACFMs. El caballaje estimado que debe manejar el compresor de tornillo. Seleccione un compresor y luego determine el volumen mínimo. Ahí está el revés entre C y D, ¿de acuerdo? Pero no pasa nada, ya ustedes saben que lo pueden hacer. Esperen un segundito para... ¿Sí? Se trabó esto. Un segundo. Entonces, hagan este ejercicio, muchachos. No ya, pero es una práctica sugerida. Vamos con el apunte 3. Aquí está. Disculpen, pero había quedado ahí.
Muy bien. Ahora sí, vamos a meterle más condimento a la sopa, ¿de acuerdo? Vamos a no complicar, pero agregar más variables. Para trasegar aire comprimido en la industria, normalmente encontramos hierro galvanizado, cobre, aluminio, acero inoxidable y PVC. A continuación se enuncian en orden del peor material al mejor material para distribuir aire comprimido. Ok, va número 1, hierro galvanizado. Es el peor. Cuando digo número 1 no es el mejor, es el peor. En realidad, muchachos, el peor ni siquiera lo pongo como punto cero, pero es el PVC. Pero el PVC para aplicación hidráulica. En muchas ocasiones, ustedes van, no sé, a un taller de pintura, o normalmente ahí se encuentra mucho, que utilizan mucho PVC, pero el PVC de Durman y de Amanco. Y ustedes y yo sabemos que esas aplicaciones son para trasegar agua y aguas hervidas, no para aire comprimido. Escuchen, la peor tubería para trasegar aire comprimido es el PVC para aplicaciones neumáticas, perdón, para aplicaciones hidráulicas, disculpen. Por el otro lado, la mejor tubería para trasegar aire comprimido es la de PVC para aplicaciones neumáticas. No me estoy contradiciendo. ¿Por qué es la peor? Voy a ver si puedo mostrarles aquí una imagen. Un segundito, muchachos. Voy a buscar una imagen por aquí que tengo de una ocasión que fui a ver una red de aire comprimido. Un segundito para ver si la encuentro. Ahí está, creo que ahí está. No, aquí no está. Esta no es, disculpen. Un segundito. Ya no me acuerdo dónde estaba esa imagen. No. Ya no la encontré, pero bueno. No la encontré. No importa. Pero sí veamos aquí sí encontré algo que sí nos puede servir. Ya lo voy a perder. Voy a entrar en un lugar. Ya está. Estoy móvil aquí. Ahí está. Estas son imágenes de redes de aire comprimido. Esto es de Boston Scientific. Ven ahí el cuello ganso. Vean el cuello ganso, muchachos. En la parte central de la imagen y también un poquito más hacia la izquierda y hacia abajo. Ven los cuellos de ganso y una tubería de cobre. Vean la sujeción o los soportes de las tuberías. Son poco robustas porque la tubería de cobre es más liviana. Pero las tuberías de cobre tienen que soldarse, a diferencia de las de hierro galvanizado. Esto es Boston Scientific hace unos años. En realidad hace ya bastantes años. Ahí se ven en la parte superior las redes de aire comprimido que toman de las tuberías secundarias con el cuello ganso. Los bajantes bajan con tuberías de mangueras, tuberías flexibles, pero no necesariamente los bajantes son siempre como mangueras flexibles, que son esas mangueritas rojas que se ven.
Esto sigue siendo Boston Scientific. Y ahí vemos las tuberías de cobre. Y las otras siguen con cobre. Profe, la de cobre es la más recomendada. No. O sea, es mejor que el hierro galvanizado. Por eso, vean, hay 5 tipos de tuberías. El hecho de que le esté mostrando el cobre no quiere decir que sea la mejor. Es la que tienen instalada en Boston Scientific. Pero espérenme para que siga. Le estoy mostrando ejemplos. Ya les voy a ir dando ejemplos. Vamos, otra vez. Volvamos acá. La peor tubería, la de hierro galvanizado, es una tubería pesada. Requiere de soportería muy pesada y robusta. Se oxida con la humedad del vapor de agua. Los costos de instalación son altos. Se requiere mucho tiempo para la instalación. Debido a que es roscada, genera mucha fuga. Y como es mucha fuga la que genera, es la que mayor fuga máxima permisible o admisible se proyecta en el diseño y no de superar el 15% de fugas. O sea, si mi sistema, escuchen bien, si mi sistema, su red de aire comprimido, sus usuarios consumen 1000 ACFMs y esos 1000 ACFMs los hacemos llegar con con hierro galvanizado, debo compensar un 15% de fugas. O sea, que un 15% de esos 1000, que son 150, el compresor debe ser capaz o debe tener la suficiente robustez para compensar la fuga. Es decir, el compresor seleccionado tiene que alimentar a la fuga en un 15%. ¿Me siguen? O sea, el compresor tiene que seleccionarse para 1150 ACFMs. 150 serán por la fuga y 1000 llegarán a los usuarios. Muchachos, eso es carísimo. Eso es carísimo. ¿Por qué? Para este ejemplo que les estoy mostrando, a ver, síganme, auditorio. 1150. 1000 son para los usuarios y 150 ACFM es para alimentar la fuga. A ver, auditorio, tomen 150 y divídanlo entre 4,6. ¿Sí o no, muchachos? Que necesito 32 caballos de potencia solo para alimentar a la fuga. ¿No tiene eso poco sentido? Eso es carísimo. Ahora, tomen 1000, auditorio, tomen 1150 y divídanlo entre 4,6. O sea, necesito un compresor cuya robustez total es de 250 caballos, de los cuales 32 se utilizan solo para alimentar la fuga. O sea, para una robustez tan grande, muchachos, no pongamos hierro galvanizado porque es carísimo. ¿Pero por qué se compra? Porque es muy común verla y comprarla, porque es muy barata. Muchachos, hay aplicaciones donde debido a la cantidad de flujo de aire comprimido que es tan grande, tan grande, que básicamente no hay diámetros ni de cobre, ni de aluminio, ni de acero inoxidable, ni de PVC para trasegar el aire comprimido. Entonces, hay industrias que se ven obligados a instalar hierro galvanizado, porque sí está disponible en grandes diámetros, como por ejemplo Vicesa y la fábrica de cemento. Esta fábrica de cemento en Aguascalientes, en Lourdes. Son diámetros extraordinariamente grandes porque el flujo de aire comprimido que se requiere es altísimo, pero ustedes están ahí y ustedes escuchan un pss, pss por todo lado. ¿Por qué? Porque el hierro galvanizado tiene una vida útil de no más de 15 años. ¿Y qué creen? Esas tuberías son viejísimas, viejas que yo. Entonces, no las cambien. No las cambien. La siguiente, la siguiente mejor. A continuación, todas las tuberías en comparación con el hierro galvanizado son menos pesadas, soportería menos robusta, tiempo de instalación es menor, costos de instalación son menores, pero son más caras. La siguiente mejor es la tubería de cobre tipo L. L, vean, L, no cualquier tubería de cobre. Recuerden que hay diferentes tipos de cobre. Está la M, la L, la K y la DWK. Y el cobre tipo L es la que utilizamos para aire comprimido. Para unir tuberías de cobre, ellas se deben soldar. Así que eso implica más costos porque no cualquier hijo vecino les va a estar uniendo esas tuberías. Tiene que ser alguien especializado para soldar cobre. Vean aquí, este tema es importantísimo.
Como son soldadas, el porcentaje de fugas es menor. ¿Por qué el hierro galvanizado tiene tanta fuga? Tanta fuga, ¿por qué 15% dice aquí? Porque, muchachos, recuérdense que estas tuberías normalmente se roscan. Normalmente, no siempre, pueden bridarse. Pero resulta ser por la forma de la rosca o por la rosca en sí, a pesar de que usted le ponga mucho teflón, esa cintita teflón, el fluido poco viscoso llamado aire se escapa entre la rosca. No así va a ocurrir con el cobre. La siguiente mejor se llama aluminio. Esta tubería se unen por juntas a presión. En Costa Rica son populares las tuberías Sinclair de Ingersoll-Rand y la tubería Transair del fabricante llamado Legris. Pues bien, muchachos, por la forma de sujeción, estas tuberías por las juntas a presión admiten 0% fugas. O sea, en el diseño no tenemos que compensar fugas. O sea, el compresor no tiene que compensar fuga, cosa que es ventajoso. Entonces, vamos a observar, por ejemplo, la primera tubería. Muchachos, esta es de Ingersoll-Rand, ¿no ven? Esta tubería, ven, esas son las trampitas, yo le digo trampita china, pero esto es el típico, muchachos, en donde ustedes jalan, meten el dedo, muchachos, meten el dedo, apretan el dedo en esa sección, en este extremo, meten el tubo, sueltan el dedo y ya la tubería quedó prensadita por un O-ring, por un anillito elastomérico que lo aprieta. Y ustedes le dan vuelta a esta sección y que va apretando, 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 apretando. Y quedó no roscado, muchachos, quedó a presión. La tubería Sinclair EL o EL o Easy Line, muchachos, solamente viene disponible en 3 diámetros. 5 octavos, 1 pulgada y 1 1/4. Nada más. Nada más. O sea que de forma no tácita, el fabricante Ingersoll-Rand me dice, ¿usted quiere usar mi tubería? Bueno, yo se la doy. Pero usted va a proyectar una red de aire comprimido relativamente pequeña. Solamente viene disponible en 5 octavos, 1 pulgada y 1 1/4. Vamos a ver si es cierto. Vean la forma, en qué bonita. Esta tubería es bellísima, muchachos. Ustedes se van, muchachos, ahí por donde está la Casa de los Figueres o por donde está Taco Bell, ahí llegando después de la Galera y siguen avanzando un poquito más ahí por donde está Le Petit Mont, ¿cómo se llama? Ya lo dije, así no es como se llama. Pequeño Mundo. Ahí al frente de Pequeño Mundo, ahí por la Galera, ahí en Curry, ahí está una estación de servicio, no estación de servicio, hay una Purdy, donde ustedes llevan los carros a dar mantenimiento. Y ahí, muchachos, todo ese taller, muchachos, está lleno de Ingersoll-Rand en Sinclair. Bellísimo se ve toda esa tubería. No está anodizada, sino que tiene pues ese color, ¿verdad? Ese color aluminio. Pero es bellísimo se ve todo esto. ¿Ven? Todos están las juntas a presión. Es una proyección muy, muy linda. Veamos aquí, muchachos, ven, ahí están todos los accesorios. Esto lo tienen ustedes disponible en Tech Digital y en el team. Enfoquémonos un momentito, muchachos, aquí. Espérense que no me funciona. Ahí voy. Muévete. Ahí, ven. Ahí tenemos las 3 tuberías. Obsérvese aquí, muchachos. Espérense que ahora no me quiere marcar esto. Ahí. ¿Ve? Bueno, ahí. Vean esos datitos que estoy marcando. Como claramente lo pueden observar, solamente está disponible para 5 octavos, 1 pulgada y 1 1/4, nada más. Y por ejemplo, si la tubería está presurizada a una presión de 100 psi, el máximo flujo que puede admitirse dentro de la tubería es 36 SCFM. O para la 1 pulgada, 75. Le hace hasta 75. O sea, que si yo tengo una tubería por la cual circulan 60 SCFM a una presión no superior a 7 bares o 100 psi, pues la tubería que tengo que seleccionar es para 1 pulgada. Y la de 1 1/4 admite para una presión de 103 psi hasta 126 SCFM. Otra vez. Si tengo en una tubería para una aplicación particular un flujo de 110 SCFM, pues tengo que seleccionar una tubería Ingersoll-Rand Easy Line de 1 1/4. Así de fácil.
Luego, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa si necesito más flujo? Más de 126. Ah, bueno. Ingersoll Rand nos ofrece algo que se llama teoría Simpler Evolution. Vean. O sea, claramente se ve con esta imagen, muchachos, que estamos hablando de una aplicación para flujos mucho mayores. Son teorías mucho más robustas. Veamos, ven ahí, ven, o sea, trasegar con estas tuberías son bellísimas, muchachos. Son poco robustas, muy ligeras, muy livianas. Rápidamente proyectamos. De aluminio igual, profe. Sí, aluminio, claro. Sí, aluminio. Y aquí, muchachos, vamos, ven, ahí están todo el montón de accesorios. Estos son accesorios, recuerden, no se roscan, no se soldan, sino que son por juntas a presión. Juntas a presión. Nada de soldado, nada de roscado. ¿Cuál es el tamaño más pequeño de esas grandes, profe? Ahí vamos, ahí es lo que estoy avanzando lentamente, pero ya le vamos a llegar. Ahí voy, ya casi. Ahí llegamos. 1,5 pulgadas. 1,5 pulgadas, voy. ¿Lo ven, auditorio? 1,5 pulgadas. Y le hace que si tengo que trasegar 1,5 pulgadas y la presión no supera 100 psi, lo máximo que puedo trasegar a través de esa tubería son 239 SCFMs. Bueno, o sea, si las tuberías Simpler Easy Line ya no me sirven porque realmente los tengo para 5 octavos, 1 pulgada y 1,25, necesito flujos más grandes de 126, pues le meto de 1,5 pulgada. ¿Qué pasa si ya tengo que trasegar 300 SCFMs y la presión en el sistema no supera 7 bares o 103 PSI? Pues le meto 2 pulgadas. Porque ella soporta hasta, le hace hasta 450. Para el ejemplo que estoy mencionando rápidamente fueron 300. Entonces, pues la tubería será de 2 pulgaditas. Esa es una tubería, muchachos, pues, muy famosa. Aquí se utiliza mucho, pero todavía es mucho más famosa la tubería Transair. Transair, muchachos. Ustedes la tienen también, la tienen disponible en el team y en la sección de documentos de Tech Digital. Legris es el fabricante, así como el fabricante de este, muchachos, el fabricante de este es Ingersoll Rand y esta teoría se llama, ¿cómo se llama? Ahí lo dice, Simpler, como aire simple, Simpler. Entonces tenemos ahora Transair. La teoría Transair es fabricada por Legris, distribuida en el país por Novatec, allá en Escazú. Y son todavía tuberías muchísimo más bellas. Son caras, porque muchachos son de aluminio. Estas en particular ya están anodizadas, o sea, ya están pintadas de un color. ¿Ven? Están pintadas de este color como ya celestoso. No corresponde a la norma Inteco, pero ya de por sí viene pintada. ¿Por qué me voy a poner a pintarla? Porque ya viene muy bonita. En todo caso, si hay que cumplir con la normativa, la norma Inteco, lo que tenemos que hacer es, otra vez, una tubería para aire comprimido tiene que pintarse un color azul oscuro, según la norma. Pero si no quiero pintar toda la tubería cada 6 metros, puedo pintar franjas de 6 centímetros de ancho, de largo. Y siempre, antes y después de cualquier accesorio, codo o válvula, o cambio o de dirección, lo pinto con una franja de 6 centímetros. Entonces no tengo que pintar a todas, mucho menos esta, que ya es bellísima. A ver, vamos. Vamos a suponer, por un momento, que en ningún tramo en particular que estemos discutiendo hasta este momento, por ejemplo, el ejemplo que estamos viendo aquí, a ver, era este ejemplo, no, este no era, era aquí. Para este ejemplo, vean, por ejemplo, ¿dónde está? Disculpen que pase rápido. Desvíen la mirada por si se marean. Recuerden que para este ejemplito, este no, ya no me acuerdo cuál era. Este. Vean, ningún tramo supera 50 metros. Un tramo mide 6, otro mide 7, otro mide 5.
Ninguno supera 50 metros. Entonces, si ningún tramo supera 50 metros, si ningún tramo supera 50 metros, nos quedamos en esa columna. Supongamos que tengo en una tubería trasiego para alimentar a unos usuarios, necesito trasegar 70 SCFMs. 70 SCFMs. Entonces, ¿qué diámetro de tubería necesito? 70. Pues necesito, muchachos, una tubería de 25 milímetros. ¿Qué les parece? Está fácil, ¿no? Para el caso era 70. Pero entiéndase, muchachos, que esta tubería me permite hasta 88. Hasta 88. Entonces me sirve una pulgada. Una pulgada, milimétricamente hablando, es de 25 milímetros. ¿No? Así leemos, así rápido, leemos en estas tablitas. Sigamos. Entonces decíamos que a continuación vamos con acero inoxidable. El acero inoxidable se pueden unir con juntas a presión o soldándolas y se admite un 0% de fugas. Esa es carísima, pero extraordinariamente carísima, muchachos. Entonces, es muy poco probable encontrarlo. Es muy común encontrar aluminio, es todavía más popular encontrar hierro galvanizado, muchachos, pero eso es horrible, ¿de acuerdo? Procuren no proyectar en aluminio, pero bueno. Perdón, en hierro galvanizado. Y la mejor tubería, la quinta, la mejor, pero dice ahí, la mejor, pero aclaro, entiéndase que es PVC para aplicaciones neumáticas. Nunca, nunca, nunca utilizar PVC a manco o PVC Durman Esquivel. Y no estoy diciendo que es que sean malas, es que no son para aplicaciones neumáticas, son para aplicaciones hidráulicas. ¿Qué fabricante PVC puedo utilizar? Bueno, hay muchos oferentes, pero hay uno muy popular en Costa Rica que es la tubería para PVC de aplicaciones neumáticas marca Festo. Festo. Por ejemplo, el aula de nosotros de neumática tiene todos los elementos de Festo neumática. Festo, pues también tiene tuberías. Lo que pasa es que esas, muchachos, otra vez, solamente me la venden en 5 octavos, en 1 pulgada y 1 1/4. O sea, que de forma no tácita me está diciendo Festo, ¿usted quiere trasegar aire comprimido con mis tuberías? Bueno, lo va a hacer, pero va a ser para una red de aire comprimido chiquitita, chiquitita, chiquitita. Para un tallercito, para unos sistemas ahí de unos brazos robóticos y nada más. Justamente por esos diámetros, esa disponibilidad de diámetro tan limitada. Ven, entonces ahí estábamos con los ejemplos de Ingersoll Rand, de Easy Line y Evolution. Sí, dime. ¿Esas limitaciones es porque son las del país o en otros países sí hay otras dimensiones de esa misma calidad? Festo solamente, así como ven, así como Simpler, Easy Line, solo vienen esos 3 diámetros disponibles, esto que están aquí. Festo también, pero, o sea, a propósito lo hacen. Ellos no quieren proyectar grandes redes de aire comprimido. Ellos lo hacen justamente para proyectar redes pequeñas. Entonces, solamente el PVC solamente viene disponible para diámetros muy pequeños. O sea, 5 octavos, 1 pulgada y 1 1/4. Pero no es porque aquí no las encuentre, es porque no hay. O sea, simplemente el fabricante no fabrica mayores diámetros. Estoy hablando de Ingersoll Rand para Simpler Easy Line y estoy hablando de el PVC para Festo y así otras marcas de PVC para aplicaciones neumáticas. Y aquí le estaba mostrando lo mismo, es esta misma información, muchachos. ¿Ven? Perdón, esa no. Esta. Esa es de Ingersoll Rand, esta es de Simpler y esta es la de Legris. Pero aquí la tengo. Aquí. Ahora sí, ya voy a terminar. Voy a empezar a bajar el avión y hacer la última aproximación de esta tarde. Para ello voy a salirme de aquí un momentito y voy a irme a
el equipo. Alguien me escribió. No, es otra gente. Voy a dejar de compartir un momentito y voy ahora a compartir la pizarra. Me avisan si ven que se está activando la pizarra, muchachos. Sí, pero se está cargando. Muy bien, ahí está cargando. Bueno, voy a tratar de escribir. No se grabará la pizarra. Tengo problemas. La pizarra no se está grabando. Pero no importa. Vean usted. La pizarra no se está grabando. Bueno, voy a empezar aquí. Vean. Dice, a mí me sale no se grabará la pizarra, la posibilidad. Entonces, como no se está grabando, hagamos otra cosa mejor. Voy un momentito. Voy a usar otra cosa. Voy a usar esto de pretexto, muchachos. Un segundo. Ese no. Deme un segundito. Ese no, mejor no. Voy a irme a una... Deme un segundito, bonito hacer una anotación. Voy a grabar aquí. Ajá, ahora están viendo todo. Y ahora voy a ir a... Piensa. Voy a ir a... Aquí. Es para que la anotación que voy a hacer quede grabada. Entonces, ok, ahí, crear. All right. Ténganme paciencia, muchachos, porque escribir con el lápiz se me dificulta un toquecillo. Entonces voy a escribir así como medio feo. Voy haciendo chiquitito esto. Ok. Supongamos entonces, voy a ver, ven, ahí está. Ok. Ahora, dibujar, pintar, color azul. Ahí, vamos. Tengan paciencia. Voy. All right. Ok. Entonces decíamos, caudal máximo es aquel valor que obtenemos de los horarios de consumo. De consumo junto a los factores, utilizando los factores de utilización o de uso, que es lo mismo. Muy bien. Pero hemos dicho que debemos reconocer que hay fugas y hay ampliaciones. Muy bien. Van a haber fugas, habrán fugas, y las fugas lo representamos con algo que se llama el factor de fugas. Debemos reconocer que eventualmente habrán ampliaciones. Pero las ampliaciones es un tema controversial, ampliaciones. Las ampliaciones las reconocemos con algo que llamamos el factor de ampliación. Pero resulta ser de que las futuras ampliaciones, según Enrique Carnicer Rollo, que es referente en este tema, no es superar el 20%. ¿El 20% de qué? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasaría, muchachos, si yo tuviera una aplicación donde el caudal máximo, por un momento, pensemos eso, que el caudal máximo es 1000 ACFMs? Entonces, el compresor debería compensar o debería aportar esa ampliación. Entonces, la futura ampliación, ¿verdad? Como no debe superar el 20%, pues lo voy a igualar al 20%. Y eso será, el 20% de 1000 será 200. O sea, que yo necesito entonces un compresor, necesito un caudal de compresor que al menos me dé 1200.
Parece comprensible esto. El problema, muchachos, es que esto que acabo de decir es carísimo, porque esa ampliación, ¿qué pasaría si yo les digo que no va a ser efectiva hasta dentro de 2 años o 3 años? Eso significa, muchachos, que esa ampliación de 200 dividido entre 4,6, esto es, muchachos, aproximadamente, ¿cuánto? En HPs, divídanlo, muchachos, ayúdenme. 200 entre 4,6, ¿cuánto les da, auditorio? 43, 44. 44 HPs. Vean ustedes el espanto esto. Para esa ampliación necesito 44 caballos que no serán efectivas en el corto plazo. Entonces, lo que quiero decirles, muchachos, es entonces, ¿por qué no hoy seleccionamos el compresor para 1000 ACFMs? Y cuando venga la ampliación, mejor lo que hacemos es comprar un compresor para 200 ACFMs y lo conectamos en paralelo con el más grande. Y así utilizamos mejor el recurso energético. Hay un mejor aprovechamiento del recurso energético. Vamos a decir que entonces las ampliaciones, o sea, el factor de ampliación debe tomarse en cuenta si y solo si la ampliación será efectiva en menos de un año. En menos de un año. Si vendrá en más de un año, entonces no le meta el 20%, no le metamos el 20%, seleccionamos el compresor para hoy a la demanda máxima y cuando venga la ampliación, compramos un compresor, lo conectamos en paralelo para compensar la ampliación. Entonces, eso significa muchachos, lo siguiente. ¿Qué? Significa que tengo dos conceptos. Para seleccionar el compresor, ahora el compresor no se selecciona el caudal máximo, sino que se selecciona a algo que llamamos el caudal de diseño. Y el caudal de diseño tiene que ser al caudal máximo. Espérense que no estoy escribiendo bien. Debe ser igual al caudal máximo más el caudal máximo por el factor de fugas, que es una proporción, es un porcentaje, más el caudal máximo por el factor de ampliación. Yo creo que para ustedes y para mí esto es comprensible, que puedo simplificarlo y decir que esto es igual al caudal máximo por 1 más el factor de fugas más el factor de ampliación. Entonces, claramente, muchachos, lo que va a implicar es lo siguiente. Voy para acá. Por ejemplo, dependiendo del tipo de tubería, así debe ser la reserva de flujo del compresor para compensar la fuga. Si la tubería es de hierro galvanizado, debe reservarse un máximo de 15% por las fugas. Entonces, si tengo un caudal máximo de 100, pues entonces debo compensar o seleccionar el caudal de diseño, será, sin contemplar ampliaciones, deberá ser entonces 115 SCFMs. Vean que no estoy reconociendo ampliaciones por el momento. Si
estamos en Cartago, pues eso lo inflo por el factor multiplicativo en un 35%, y eso significa, muchachos, que necesito un compresor que compense, otra vez, que compense 115, tome, 115 por 1.35, necesito seleccionar un compresor para 155 ACFMs. Solo por la fuga, muchachos, tengo que compensar, si tengo que tomarla en cuenta, y estamos hablando de que la fuga es con hierro galvanizado, vean que solo para compensar la fuga necesito 4 caballos para compensar la fuga, para este ejemplo. 4 caballos solo para compensar la fuga de la capacidad del tornillo, del compresor del tornillo. Es evidente que la fuga tiene un costo asociado, por lo que debe mantenerse lo más bajo posible. Para este caso, para compensar la fuga se requiere 4 caballos de compresor. Vamos. Sobre futuras ampliaciones. Se dice que la reserva para futuras ampliaciones no debe superar 20%. ¿Quién dijo eso? Enrique Carnicer Rollo, ingeniero español. Sin embargo, esto es un tema delicado. Seleccionar hoy un compresor al 120% de la capacidad, cuando la carga real actual es de 100%, implica la subestimación del compresor. Trabajando a eficiencias muy bajas y con costos operativos muy altos, que es el costo de energía más el costo de la potencia más el costo de mantenimiento, llega a ser muy caro. Entonces, ¿cuándo considerar el factor de ampliaciones y cuándo no? Es lo que les decía. Si las altas gerencias afirman que las líneas de producción se incrementarán en el muy corto plazo, entonces el factor de ampliación sí debe considerarse. Si las futuras ampliaciones serán efectivas en más de un año, no debe considerarse el factor de ampliación. Lo que debe hacerse entonces es seleccionar hoy el compresor al 100% de la capacidad, y en el futuro se puede adquirir un compresor para compensar la ampliación que se instale en paralelo con el compresor predominante. Por ejemplo, si el caudal máximo fuera 100 SCFMs y el compresor se instala en Cartago, entonces vean que ahí está la ecuación que les acabo de derivar o que les acabo de mostrar, donde el factor de fuga se representa como doble F y FA como el factor de ampliación. Si para este equipo se afirma que la ampliación será efectiva en menos de un año, pues tomo el factor de ampliación. No necesariamente siempre tiene que ser 20%, muchachos. Es que Enrique Carnicer Rollo dice que no debe superar 20%. Pero si yo calculo, estimo o me afirman de que serán 15%, pues pongo 15%. Y además, obsérvese, muchachos, vean aquí por aquello, porque no lo digo de forma clara, pero si estoy poniendo este valor, es porque el factor de fuga es de un 5%. Entonces, eso significa que la tubería era cobre. Entonces, muchachos, ahora, vean qué interesante. El caudal de diseño ya no son 100, son 125 SCFMs, y en ACFMs son 169. Para 169 vamos a seleccionar un compresor que me dé al menos 169 ACFMs. Entonces vamos a terminar con esta idea. Vamos, ayúdenme. Vamos a buscar un compresor que al menos me dé 169. Y recuerden, a 100 PSI. A 100 PSI, entonces vamos. ¿Por qué a 100 PSI? Porque todavía no tengo suficiente información para discriminar si es a una presión mayor. Entonces, este no me sirve, este no me sirve, este no. Ahí paro. ¡Pum! Necesito, muchachos, el AS 147. ¿Por qué? Porque este me da al menos los 169. Y es para una capacidad de 40 caballos. Y obsérvese que lo que habíamos estimado preliminarmente era para unos 34 caballos. En realidad debería ser más, porque serían 169 entre 4,6, ¿verdad? 37 caballos, profe. Para 37 caballos. Pero Kaiser me lo resuelve, como vimos, Kaiser me lo resolvió con 40. Ahora, muchachos, para terminar esta tarde, ya para terminar, para irnos ya, ahora sí, ¿de cuánto debe ser el volumen mínimo del depósito? En galones, dígame. Auditorio, respóndame. Yo voy a hacer el calculito y ustedes me dicen cuántos galones. A ver si recuerdan.
676. No. Borbón, 175 lo multiplicamos por 4. 175 por 4. Porque dice, por cada ACFM que entrega el compresor que usted seleccionó, tiene que reservar 4 galones de volumen de depósito. Entonces, 175 por 4 son 700 galones. 700 galones es lo que necesito, muchachos. Entonces, muchachos, ya voy a cerrar aquí. No voy a guardar nada de eso. Que no, que no, que no, que no. Muy bien. Y vamos a cerrar la grabación. Voy a dejar de compartir. Vamos a cerrar la grabación en 3, 2, 1.